Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie espera que una madre, después de haberlo dado todo, termine en la calle bajo la lluvia, y por algo que sus propios hijos llamaron basura. Un cuadro viejo fue el motivo, pero lo que nadie sabía era el secreto que ese cuadro guardaba. Esta historia rompe con todo lo que creemos sobre la familia, el valor de lo que no brilla y los silencios que pesan más que los gritos. ¿Y si te dijera que fue un caballo el que desenterró la verdad? Quédate, porque lo que estás por ver te va a sacudir el alma, y quizá también te haga cuestionar, ¿qué harías tú si descubrieras que lo que despreciaste era tu verdadero tesoro? Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes en las que el cielo parecía llorar junto con el alma. La lluvia caía sin tregua sobre las calles empedradas de San Pascual de la Cumbre, un pueblito enclavado entre los cerros de Puebla, donde el viento silbaba viejo y los perros se acurrucaban bajo los aleros. Las gotas rebotaban en los tejados de lámina, formando un murmullo constante, casi como una oración que nadie pedía, pero todos escuchaban. Frente a una casa de fachada descascarada y portón de madera húmeda, se abría una escena que dolía mirar. Una mujer de edad, con el cabello blanco recogido en un chongo apretado, la piel color de barro cocido y arrugas que contaban su historia sin decir palabra. Se sostenía de pie, con las manos temblorosas y la mirada fija en lo que alguna vez fue su hogar. Se llamaba doña Salma Rentería, tenía 74 años, era bajita y delgada, pero su mirada, de un color miel profundo, tenía la fuerza de alguien que había visto pasar la vida sin rendirse. Vestía una blusa de manta blanca y una falda larga que rozaba el suelo empapado. En su brazo derecho apretaba con firmeza un bulto envuelto en una cobija gris, el antiguo cuadro de sus abuelos. «Ya estuvo, mamá. No podemos seguir así», dijo un hombre joven desde el marco de la puerta. Su voz estaba cargada de impaciencia y su paraguas temblaba por el viento. Él era Renato Rentería, su hijo mayor, 36 años, estatura media, tez clara, cabello corto y ojos verdes apagados por las deudas. Junto a él estaba su esposa, Estefanía, alta, delgada, de cabello lacio y negro, con los brazos cruzados y expresión dura. No decía nada, solo miraba a Salma como si ya no fuera parte de la familia, como si le estorbara. «Pero si yo solo quería», intentó decir Salma con voz quebrada, «ese cuadro es lo único que me queda de tus abuelos. No lo quiero vender, hijo. No saben lo que representa». «Claro que sabemos», interrumpió Renato con tono cortante. «Sabemos que vale dinero, y eso es justo lo que necesitamos ahorita. ¿O quieres que nos embarguen la casa?» Salma bajó la mirada. No había palabras que pudieran convencer a su hijo de lo contrario. Él no veía el cuadro, solo el marco dorado, el óleo descolorido. No veía las manos de su abuelo pintadas en oración, ni la mirada firme de su abuela desde la tela envejecida. No veía historia, solo veía una salida. «Ya hablamos con el tasador», agregó Estefanía por fin. «Viene mañana. Si no lo entregas, te vas, Salma. Ya no podemos seguir con tus sentimentalismos». Un trueno resonó en la distancia. Salma sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que sus ojos soltaran una sola lágrima. Con movimientos lentos se giró, dio 3 pasos hacia el portón y cruzó el umbral. La lluvia la recibió sin misericordia. Su rebozo se empapó de inmediato, pero no soltó el bulto. Lo apretó más fuerte contra su pecho. Caminó sin mirar atrás, ni una sola vez. Los vecinos, desde sus ventanas, observaban en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Algunos la conocían de toda la vida. Sabían que había criado sola a sus hijos desde que enviudó a los 39. Que trabajó vendiendo tamales, lavando ropa ajena, bordando a mano hasta quedarse dormida. Todo para que ellos pudieran estudiar, tener casa, tener futuro. Y ahora la echaban a la calle por un cuadro.
Las calles estaban llenas de charcos y cada paso era más difícil que el anterior. A Salma le temblaban las piernas, no solo por el frío, sino por la humillación. Pero dentro de ella, una voz callada la sostenía. Una voz que decía: Dios sabe lo que hace, no te dobles. A las 2 horas, llegó a las afueras de San Pascual, donde el pueblo se vuelve campo y las luces se apagan. A lo lejos, una casita con humo saliendo del techo de teja rompía la neblina de la noche. Tenía un porche de madera, una hamaca colgando y una bicicleta oxidada recargada en la pared. Allí vivía Regna Martínez, su amiga de toda la vida, viuda, sin hijos, pero con el corazón más amplio que el cielo del pueblo. Salma se acercó al portón, empapada de pies a cabeza. Golpeó suavemente. Una luz se encendió dentro. A los segundos la puerta se abrió y una mujer regordeta de cabello rizado canoso y ojos vivarachos apareció con una linterna en mano. «Salma, santo Dios, mujer, ¿qué te pasó?», gritó Regna al verla. Salió corriendo, la tomó del brazo y la metió adentro. «Estás helada, te vas a enfermar». «No quiero molestar», murmuró Salma. «Solo necesitaba un lugar para pensar». «Tú no molestas nunca, cabezona», regañó Regna con cariño, envolviéndola en una toalla seca. «Esta casa también es tuya, ya deberías saberlo. Anda, siéntate junto al fogón, te voy a preparar un atole». Mientras Regna se movía por la cocina, Salma colocó el cuadro, aún envuelto, sobre una silla de madera. Lo miró como quien mira a un viejo amigo. Sabía que, si no fuera por ese cuadro, aún estaría bajo el mismo techo que sus hijos. Pero también sabía que lo que había detrás de esa traición no era solo codicia, era olvido. Olvidaron quién la parió, quién veló sus fiebres, quién les enseñó a rezar. El fuego crepitaba en el hogar. Regna le pasó una taza de barro caliente. El vapor le acarició la cara. El silencio fue llenado poco a poco por susurros suaves, hasta que Salma habló. «¿Te acuerdas cuando tus gallinas se metieron a mi cocina y quebraron toda la loza?» «¿Y cómo no me voy a acordar? El escándalo que armamos», respondió Regna riendo. «Pues, hasta esas memorias valen más que todo el oro del mundo», dijo Salma, y esta vez sí, una lágrima rodó por su mejilla. En el patio, bajo la lluvia que ahora era solo un chispeo suave, el caballo de Regna, Rayo, un ejemplar marrón de crines oscuras y ojos sabios, se acercó a la ventana. Observó a Salma en silencio, y aunque nadie lo notó esa noche, algo en él se activó, como si supiera que ese cuadro escondía más de lo que todos imaginaban, como si hubiera llegado el momento de revelar un secreto enterrado por generaciones. La mañana siguiente amaneció tibia, envuelta en neblina baja y un silencio casi sagrado. El rancho de Regna Martínez, conocido por los vecinos como el Nido de la Virgen, tenía ese aire de santuario perdido entre cerros y árboles viejos donde todo parecía detenerse. Ahí, entre veredas de tierra rojiza y flores silvestres, la vida se vivía con calma. Las bugambilias cubrían buena parte del tejado, colgando como mantos de colores sobre las paredes encaladas, y justo en medio del jardín, sobre una pequeña piedra, había una imagen de la Virgen de Guadalupe que Regna había puesto años atrás, rodeada de veladoras, macetas rotas y un rosario de madera ya desteñido por el sol. Salma despertó con el sonido de las gallinas picoteando bajo la ventana. El cuarto en el que dormía era sencillo. Una cama de madera con cobijas gruesas, un buró con una velita a medio gastar y un crucifijo colgado al lado del espejo. En una silla al fondo, cubierto por la misma manta empapada del día anterior, estaba el cuadro. Lo había secado con cuidado, como si de un niño enfermo se tratara. Se incorporó despacio, sintiendo los huesos protestar, pero con el alma un poco más ligera. Por primera vez en mucho tiempo no escuchaba gritos, ni reproches, ni pasos nerviosos en la casa. Solo el cantar de los pájaros y el olor a café recién colado que venía desde la cocina. «¡Ya estás despierta!», exclamó Regna al verla entrar. «Ven, siéntate».
Hice pan de elote y calenté frijolitos. Y no me digas que no tienes hambre, porque te conozco. Salma sonrió por primera vez en días. Su rostro, aunque cansado, recuperaba poco a poco ese brillo tranquilo que la hacía parecer más joven. Se sentó frente al fogón, donde una olla de barro soltaba vapor lento y fragante. La cocina de Regna era un espacio lleno de alma, cazuelas colgando, hierbas secándose en racimos, una radio vieja sonando boleros bajito y una ventana abierta por donde se veía el establo, con el caballo marrón pastando al fondo. «Anoche soñé con tu rayo», comentó Salma entre cucharadas de atole. «Soñé que me miraba como si supiera cosas, como si pudiera hablar». «¿Y quién dice que no puede?», respondió Regna, sirviendo café en 2 jarros. «Ese animal ha vivido más que muchos hombres. Era de mi papá, ¿te acuerdas? Desde que murió, Rayo se volvió más tranquilo, pero a veces hace cosas bien raras, como si entendiera lo que uno siente». «Pues no estás tan equivocada», murmuró Salma pensativa. «Anoche, cuando me senté en el porche, él se me acercó y puso la frente sobre la manta, justo donde está el cuadro». Regna se detuvo un segundo, con el cucharón en el aire. «¿Sí? ¿Y qué hiciste?» «Nada». Me quedé quieta, pero me dio un escalofrío, como si algo dentro de mí despertara. Regna se acercó a la mesa, apoyó los codos y entrelazó los dedos. «Ese cuadro siempre fue raro, ¿no? Desde que lo colgaste en tu casa, había algo en él que llamaba. Me acuerdo que hasta los niños le tenían miedo. Decían que los ojos del abuelo te seguían con la mirada». Salma rió bajito, pero en sus ojos había nostalgia. No era miedo, era respeto. Él tenía carácter. Y mi abuela, ni se diga, ella fue la que me enseñó a no callar lo que duele. Por eso no grité cuando me echaron, porque sabía que no valía la pena. El silencio se instaló unos segundos entre las dos. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el relincho suave de Rayo. «¿Sabes qué me impresiona, Salma?», dijo Regna con voz suave. «Que aún con todo lo que te hicieron, no hablaste mal de tus hijos. No te quejaste ni una sola vez». Salma bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el borde del jarro caliente, porque no es falta de amor, es falta de memoria. Se olvidaron de quién los sostuvo cuando no sabían caminar, se olvidaron de mis manos lavando su ropa a mano, de mis noches sin dormir cuando tenían fiebre. Pero yo no me voy a olvidar de quién soy. Ellos tienen sus decisiones, yo tengo mi dignidad». Ese día, Salma se quedó en la casa. Ayudó a Regna a lavar la ropa, a alimentar a los animales y a barrer el patio. Por la tarde, se sentó bajo la Virgen de las Bugambilias con su bastidor de bordado y comenzó a coser una frase: «La verdad siempre florece, aunque la tierra esté seca». Rayo, mientras tanto, no se despegaba del porche. Cada tanto se acercaba al cuadro, como si supiera que ahí había algo esperando ser visto. «Ese caballo no está quieto por gusto», comentó Regna al anochecer, mientras amarraba los bultos de pastura. «Él siente cosas, Salma. Si se queda mirando ese cuadro, es por algo. Quizá Dios quiere decirnos algo». Salma la miró con ternura, pero también con una pizca de escepticismo. «¿Tú crees que Dios usaría un caballo para hablarnos?». «¿Y por qué no?», respondió Regna sin pensarlo. «Dios no elige lo lógico, elige lo necesario, y a veces los animales ven lo que los humanos no queremos ver». Esa noche, la luna llena se coló por las rendijas del techo. Dentro de la casa, Salma dormía con el cuadro a su lado. Afuera, Rayo se acostó justo frente a la ventana, con los ojos abiertos, como si montara guardia. En el silencio profundo del rancho, solo una cosa era clara: algo estaba por revelarse, y no sería ni con gritos ni con reclamos, sería con verdad. Una verdad que había dormido durante décadas detrás de una pintura, debajo de una capa de olvido, solo esperando este momento para despertar. Era media mañana, cuando un rayo de sol se coló por entre las bugambilias del tejado y atravesó el ventanal de madera antigua, iluminando justo la esquina donde doña Salma
había dejado el cuadro. Esa luz no fue un simple capricho del sol. No, parecía una especie de llamado, como si la misma mañana supiera que ese objeto guardaba algo que ya no podía seguir oculto. Regna estaba en la cocina, moliendo chiles en el metate con un ritmo constante, mientras Salma, sentada cerca del cuadro, bordaba una nueva frase en su bastidor. Esta vez era más corta, pero con más peso. Nada es tuyo si lo ganaste hiriendo. El ambiente en el rancho era tan pacífico que hasta los perros dormían con el hocico abierto, rendidos bajo la sombra. Pero el único que no parecía en paz era Rayo. El caballo marrón llevaba desde muy temprano rondando la ventana. No era la primera vez que se acercaba al cuadro, pero ese día lo hizo con una insistencia que rozaba lo sobrenatural. ¿Otra vez, muchacho?, murmuró Regna, limpiándose las manos en el delantal mientras lo veía desde la puerta. ¿Qué traes con ese cuadro, eh? Rayo bufó fuerte como si respondiera. Caminó hacia la silla donde estaba el cuadro apoyado y con el hocico comenzó a empujar la manta. Primero despacito, luego con más fuerza. Salma, que lo observaba desde su rincón, dejó de bordar. Regna, mira eso. Regna se acercó despacio, con los ojos bien abiertos. Rayo no solo olfateaba la manta, ahora empujaba con la frente el marco del cuadro, una y otra vez, como si tratara de moverlo del lugar. «¡Oye, ya, bruto! ¡Vas a romperlo!», gritó Regna, saliendo al porche para alejarlo. Pero el caballo no se asustó. Al contrario, se quedó ahí, inmóvil, mirando fijamente el cuadro, con las orejas erguidas y los ojos intensos, como si quisiera decir algo sin palabras. Su respiración era profunda y de su hocico salía un vapor caliente que nublaba el cristal de la ventana. «Esto no es normal, Regna», susurró Salma, con un nudo en la garganta. «Ese animal sabe algo». «¿Y si hay algo dentro?», preguntó Regna, bajando la voz como si estuvieran en misa. Salma se levantó despacio. Acarició la cabeza de Rayo a través del cristal. El caballo cerró los ojos, como agradeciendo el gesto. Luego volvió su mirada al cuadro, empujándolo una última vez, antes de dar media vuelta y alejarse con paso lento hacia la sombra del árbol de durazno. «No quiero sonar loca», dijo Salma, ya dentro otra vez. «Pero anoche soñé que mi abuela me decía, no dejes que se lo lleven, lo más valioso no está en lo que se ve». Regna tragó saliva. No era mujer de asustarse fácil, pero sentía un cosquilleo en la nuca. «Salma, ¿tú alguna vez lo abriste? ¿El cuadro?» «Sí, o sea, ¿lo revisaste por atrás?» «Nunca. Solo lo limpiaba con un trapito seco. Siempre me dio respeto. Esa madera es de hace más de 100 años. Mi abuelo la talló con sus propias manos». Ambas se miraron. Era como si el aire se hubiera espesado. Afuera, el viento dejó de soplar y todo quedó en un silencio profundo, como si el rancho entero contuviera el aliento. «¿Y si lo abrimos?», propuso Regna, casi en un susurro. «¿Tú crees que...?» «No lo sé. Pero si ese caballo insiste tanto, por algo será. Dios no manda señales por capricho». Con cuidado, bajaron el cuadro de la silla y lo colocaron sobre la mesa de madera. Salma desenrolló la manta con una reverencia que parecía sacada de un ritual antiguo. El marco era grueso, de color caoba oscuro, con detalles tallados en forma de espigas. En la pintura, los rostros de los abuelos de Salma seguían firmes, mirando al frente con una solemnidad que pesaba. Regna fue por un cuchillo viejo, de esos que se usaban para cortar caña. «No más vamos a revisar la parte de atrás, sin dañar la pintura», aclaró, aunque su tono revelaba que ya estaba convencida de hacerlo. Voltearon el cuadro con sumo cuidado. La parte trasera estaba cubierta con una madera delgada clavada en las esquinas. En uno de los lados había un clavo diferente. No era como los otros. Este estaba oxidado, sobresalía más, y parecía haber sido colocado después. «Mira esto», dijo Salma, apuntando al clavo con el dedo tembloroso. «Ese no estaba antes, estoy segura. Yo lo habría notado». Regna lo tocó. No estaba muy firme. Con la punta del cuchillo, comenzó a sacarlo despacio. Cuando lo logró,
Notaron que la tablita de esa esquina estaba floja. Bastó con empujar suavemente para que se abriera un hueco, y dentro, un bulto envuelto en tela blanca. Las dos mujeres se quedaron congeladas. «¡Santo Dios!», murmuró Regna, persignándose. Salma metió la mano. La tela estaba seca, aunque amarillenta por los años. Al desenvolverla, descubrieron un sobre sellado con lacre rojo. Tenía escrito en tinta negra, con letra de molde firme: «Testamento de don Inocencio Rentería, año 1968». «Es el nombre de mi abuelo», exclamó Salma con voz quebrada. «Él murió ese mismo año». Regna cubrió su boca con las manos. Rayo, desde el árbol, relinchó fuerte. Fue un sonido seco, profundo, como si supiera que por fin habían visto lo que debían ver. «Tu caballo fue el que encontró esto, Salma», dijo Regna con los ojos llenos de lágrimas. «Ese animal no solo te trajo hasta aquí, te trajo la verdad». Salma no pudo más. Apretó el sobre contra su pecho y dejó que las lágrimas rodaran libremente. No eran de tristeza, eran de alivio, de confirmación, de algo que dentro de ella siempre supo, pero no tenía cómo probar. «Lo que mis hijos quisieron vender», dijo con la voz temblando, «no era solo un cuadro, era la llave a todo lo que hemos sido, y ni siquiera lo sabían». Esa noche, el cuadro volvió a la silla, pero ya no era solo un recuerdo, era testigo, era mensaje. Y Rayo, el caballo que no dejó de mirar, descansó como nunca antes, con las patas cruzadas y la cabeza baja, como si hubiera cumplido una promesa. Las estrellas brillaban sobre el nido de la Virgen, y dentro de la casa, el silencio era distinto. Ya no dolía, ahora anunciaba un nuevo comienzo. La tarde caía con lentitud sobre el Espinalito, tiñendo el cielo de un naranja apagado, mientras las sombras alargadas de los árboles cubrían los senderos de tierra. El canto de las chicharras se mezclaba con el murmullo del viento que jugaba con las hojas secas, y un olor a leña quemada flotaba en el aire como un suspiro cálido de hogar. Dentro de la casa de Regna, el silencio era distinto al de otras tardes. No era paz, era densidad. Un silencio cargado de pensamientos, de memorias, que comenzaban a brotar como raíces viejas que llevaban años intentando salir. El sobre con el testamento de don Inocencio Rentería yacía sobre la mesa, intacto, como si aún palpitara. Las dos mujeres lo habían colocado allí con reverencia, como quien deja una ofrenda. Nadie lo había abierto todavía. Nadie había dicho una palabra desde que lo encontraron, porque sabían que hacerlo sería abrir no solo un documento, sino una historia que muchos se esforzaron por enterrar. Salma, sentada en la silla de cuero gastado junto a la ventana, tenía la vista perdida en los campos más allá del rancho. Sostenía un rosario entre las manos, moviéndolo lentamente, sin rezar en voz alta, pero dejando que los dedos dijeran lo que el corazón no se atrevía. Regna rompió el silencio. «Salma, si quieres leemos juntas lo que dice». La voz de Regna fue suave, sin apuro, como quien invita a cruzar un puente del que no se ve el otro lado. Salma no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija afuera. Luego, con una calma que solo tienen quienes han sufrido en silencio por años, asintió. «Sí, es momento». Regna tomó el sobre con cuidado. Lo sostuvo unos segundos sobre su pecho antes de romper el sello. La cera roja se partió en dos, como si soltara un secreto que llevaba medio siglo atrapado. Sacó unas cuantas hojas escritas a mano, con la tinta apenas desvanecida por el tiempo. «A quien encuentre este testamento, declaro bajo palabra de honor y plena lucidez que esta casa ubicada en calle Benito Juárez 24, en el pueblo de San Pascual de la Cumbre, fue construida por mis manos y con el sudor de mi esposa Clara, y que por justicia será heredada única y exclusivamente a mi nieta Salma Rentería», leyó Regna en voz alta, tragando saliva a cada frase. «Por haber dedicado su juventud a cuidar de nosotros cuando nadie más lo hizo. Por haberme acompañado en mis últimos días cuando mis hijos nos dieron la espalda.
Esta casa le pertenece por derecho, por amor y por memoria. Salma se tapó la boca con las manos. Un suspiro ahogado le escapó del alma. No lloraba como antes. No era dolor. Era una mezcla de verdad, de alivio, de ese sentimiento que aparece cuando algo dentro de ti se acomoda por fin en su lugar. Mis tíos, dijo en voz baja. Ellos siempre dijeron que esa casa era de todos. Pero yo recuerdo, se levantó de golpe, caminó hasta el cuadro que aún estaba recargado en la silla y se quedó frente a él, mirándolo de cerca. Su dedo acarició el rostro de su abuela pintado en óleo. Yo recuerdo cuando tú me llamaste a tu recámara esa noche. Abuela, susurró. Dijiste que yo debía quedarme en la casa, que no la soltara, que lo que había dentro de esas paredes era más que tierra y tejas, que era sangre. Regna se acercó lentamente. No interrumpió, solo puso una mano sobre el hombro de su amiga. El ambiente se llenó de una energía distinta, como si todas las almas del pasado estuvieran allí, escuchando, testigos del momento. Salma se giró y se sentó nuevamente. ¿Tú sabes por qué mis hijos despreciaron tanto ese cuadro?, preguntó con voz rasposa. Regna negó con la cabeza. Porque no conocen la historia que lleva dentro, ni les interesa. Para ellos era un mueble viejo, feo hasta. Pero para mí, ese cuadro era lo único que me quedaba de mi linaje, mi herencia. Y no hablo de dinero, Regna, hablo de historia. Respiró profundo y comenzó a hablar, a contar lo que había callado durante décadas. Mi abuelo, Inocencio Rentería, era hijo de campesinos que nunca aprendieron a leer. Se partió la espalda desde niño, cortando caña, sembrando maíz, lavando botas de hacendados para poder ahorrar. Cuando tenía 20 años, conoció a Clara, mi abuela. Ella venía de una familia indígena, bordadora, con un carácter fuerte como volcán. Se casaron y construyeron esa casa con sus propias manos. No había arquitecto, no había albañiles, solo ellos dos, y la ayuda de unos pocos vecinos. Salma hablaba como si recitara una historia sagrada y Regna la escuchaba como quien escucha una profecía. Pero lo que más dolió, continuó, fue lo que pasó después, cuando sus propios hijos, mi papá entre ellos, se fueron a la ciudad. Les mandaban dinero, sí, pero nunca regresaban. No vinieron ni cuando el abuelo enfermó, ni cuando la abuela perdió la vista. ¿Quién estuvo ahí? Cocinándoles, bañándolos, dándoles sus medicinas. Yo, una chamaca de apenas 15 años. Se detuvo, su voz se quebró. Nunca me quejé, nunca pedí nada, pero ellos, cuando mis padres murieron y yo seguí viviendo en esa casa, ellos dijeron que yo me la había apropiado, me llamaron abusiva, me dijeron que la vendiera, que era justo. Rayo, que estaba acostado bajo el corredor, levantó la cabeza de pronto, como si hubiera sentido la carga de ese momento. Y ahora mis propios hijos repiten la historia, rechazan el pasado, me ven como una carga, como un estorbo, pero ya no más. Se levantó con fuerza, tomó el testamento en sus manos y lo dobló con cuidado, como si fuera una promesa recién cumplida. Yo no quiero venganza, Regna. Quiero que se sepa la verdad. Quiero que mis nietos, si algún día preguntan, sepan que su abuela no fue una mujer amargada, sino una mujer que sostuvo generaciones enteras sobre sus hombros, que defendió lo que amaba, que no se dejó arrancar de raíz. El sol ya se escondía cuando Salma salió al porche con el testamento en una mano y el rosario en la otra. Rayo se acercó. Ella le acarició el cuello con ternura. Gracias, hijo. Tú viste lo que yo no me atrevía a mirar. Regna se quedó en la puerta, con los ojos húmedos. Nunca había visto a su amiga tan firme, tan encendida por dentro. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó en voz baja. Salma volteó y por primera vez en años sonrió con seguridad. Ahora voy a escribirle una carta a mis hijos.
pero no para reclamarles, sino para contarles esta historia, desde el principio, a ver si así un día recuerdan quién soy. Y ahí, bajo la Virgen de las Bugambilias, con el testamento guardado en el pecho y el cuadro detrás de ella como un centinela, Salma Rentería volvió a pararse derecha, sin miedo, sin rabia, solo con verdad, la clase de verdad que ya no necesita gritarse, porque cuando nace del corazón, sola encuentra su camino. Era una mañana clara y fresca, de esas que huelen a tierra mojada y a promesa. El cielo azul brillaba sin una sola nube, como si el mundo se hubiese lavado después de tantas lágrimas. Dentro del rancho de Regna, el aire tenía otro ritmo. Ya no era solo refugio, ahora era territorio de revelación. Salma había despertado temprano. Se sentó en la cama, tomó el cuadro entre sus manos y lo observó con detenimiento, como si aún pudiera escuchar la voz de sus abuelos saliendo de los labios pintados. Lo giró con cuidado y volvió a revisar la parte trasera. A pesar de que ya habían encontrado el testamento escondido en uno de los compartimentos secretos del marco, había algo que no la dejaba en paz. «Siento que esto no ha terminado», le confesó a Regna mientras tomaban café en el porche. «¿A qué te refieres?», preguntó su amiga, sirviendo pan de nata sobre un plato de barro. «A que este cuadro siempre fue más que una herencia. Siempre sentí que escondía algo más profundo, como si fuera una especie de mapa». «¿Y qué dice tu corazón?». Salma no respondió, pero ese silencio hablaba por ella. Fue en ese momento que Rayo se acercó una vez más. Sus pasos eran lentos, pero firmes. No parecía tener intención de pastar ni de buscar sombra. Esta vez, su mirada estaba fija en el cuadro apoyado sobre una mesa improvisada junto a la entrada. «¿Qué pasó, muchacho?», preguntó Salma, acariciándole la frente con cariño. El caballo, sin apartar la mirada, bajó la cabeza con lentitud y con la parte superior de su cráneo empujó suavemente un costado del marco. Luego se detuvo. Dio un par de pasos hacia atrás como si le dijera: «Ahí, mira bien». «Otra vez ese caballo con sus señales», murmuró Regna desde la cocina. «Te juro, Salma, que ese animal no es normal. Tiene un alma vieja». Salma se inclinó y revisó donde Rayo había señalado. El marco, aunque antiguo, estaba en buen estado, excepto por una pequeña grieta cerca de la esquina inferior derecha, justo donde el caballo había empujado. A primera vista, parecía una simple marca del tiempo, pero al tocarla, Salma notó algo distinto. Un clavo. Era distinto a los otros, más oxidado, más grueso, y estaba enterrado con una profundidad sospechosa. «Este clavo», susurró Salma, «no es como los demás. Está puesto a propósito». Corrió a buscar una navaja vieja en la alacena. Regna la observaba desde la puerta, con las manos en la cintura y el ceño fruncido. «Si ese cuadro rompe la mesa, que sepas que tú lo cargas», bromeó, intentando aliviar la tensión. Salma no sonrió. Estaba concentrada. Con mucho cuidado, comenzó a forzar el borde alrededor del clavo. La madera cedía lentamente, crujía como si se quejara, pero no se resistía. De pronto, un pequeño fragmento del marco se abrió como una puertita, y dentro había algo más, un papel. Estaba enrollado y atado con un lazo rojo deshilachado por el tiempo. Salma lo sacó con manos temblorosas. La textura del pergamino era gruesa, rugosa, y al desplegarlo, lo que encontraron las dejó sin aliento. «¿Qué es eso?», preguntó Regna, acercándose con los ojos muy abiertos. Salma leyó en voz baja: «Confesión de Clara Rentería, año 1966». Las letras eran de su abuela. No había duda. Esa caligrafía firme y elegante estaba grabada en su memoria desde niña, cuando ella le escribía versículos bíblicos en hojas dobladas y se las dejaba debajo de la almohada. Regna se sentó sin decir palabra. Rayo, en silencio, observaba desde la sombra, inmóvil. Salma tragó saliva y comenzó a leer. «A quien algún día encuentre estas palabras, no sé si viviré para ver esto leído, pero guardo este escrito por si acaso.
Sé que lo que tengo que decir puede cambiar muchas cosas, pero callarlo me pesa más que cargarlo. Mi esposo Inocencio y yo construimos esta casa con amor, pero también con secretos. Hace muchos años nos llegó un dinero que no vino de manos limpias. Era de un hacendado corrupto que quiso silenciar a mi esposo tras presenciar algo grave. No aceptamos chantajes, pero él nos ofreció esa compensación para que cerráramos la boca. Inocencio, con el alma partida, aceptó. Usamos parte de ese dinero para terminar la casa. Desde entonces, Inocencio vivió con ese dolor en el pecho. Jamás lo gastamos en lujos. Todo fue para levantar esta tierra y cuidar a quienes nos rodeaban. Pero ese pecado nos siguió. Al morir, él quiso hacer justicia. Me pidió que escribiera esto, que lo escondiera, que algún día quien tuviera la fuerza para enfrentar la verdad, lo hallara. Las lágrimas de Salma caían sobre el papel, manchando la tinta en algunas partes. Mi abuela llevaba ese peso, susurró. Por eso nunca quiso hablar de la casa. Por eso siempre decía que era más de lo que parecía. Regna tenía los ojos vidriosos, pero su voz fue firme. Lo que hicieron tus abuelos fue un acto humano. No justificable, pero humano. Se equivocaron, sí, pero después dedicaron su vida a servir a los demás. Mira lo que criaron, mira lo que sembraron. Y mis hijos, dijo Salma, no entienden nada de esto. Para ellos todo es blanco o negro. Si no brilla, no vale. Si no se puede vender, no sirve. Volteó a ver a Rayo. El caballo parpadeó despacio, luego bajó la cabeza como si también se sintiera cansado. Ese clavo, dijo Salma, acariciando el marco, ese clavo fue la forma en que mi abuela clavó su vergüenza. Y tú, Rayo, fuiste el único que quiso desenterrarla. Regna se acercó, abrazó a su amiga por los hombros y le dijo en voz baja, quizá este sea el momento de escribir tu propia carta. Ya encontraste su confesión. Ahora falta la tuya. Salma no respondió, solo asintió. Esa tarde, cuando el sol empezó a bajar y el cielo se llenó de tonos lilas, Salma sacó papel y tinta. Se sentó en la mesa con el cuadro a su lado, el testamento enfrente y la confesión de su abuela extendida, y comenzó a escribir, no para castigar, no para acusar, sino para contar, para sanar, para decir, yo también tuve miedo, pero decidí no callarme más, porque los clavos esconden, pero también señalan. Y a veces, lo que se clava en la madera se desclava con amor. Esa mañana el aire en el espinalito traía un olor distinto. No era solo a pasto recién cortado ni a tortillas recién hechas, era otra cosa. Algo que no se podía nombrar, pero se sentía en la piel, como si la verdad se hubiera colado entre los árboles y ahora caminara suelta por el rancho, buscando acomodo en el alma de quien estuviera dispuesto a escucharla. Salma despertó antes que el gallo, no por costumbre, sino porque el corazón no la dejaba dormir. Había pasado buena parte de la noche escribiendo. Su letra, temblorosa pero firme, llenaba ya 3 hojas completas. Había contado todo, su infancia con los abuelos, el abandono de su padre, el sacrificio silencioso de su madre, las madrugadas con los pies en el agua lavando ropa ajena, las veces que renunció a sí misma para que sus hijos tuvieran más que ella. Y en ese texto, que era más una confesión que una carta, también escribió lo que ahora sabía, que la casa no era un regalo, sino un reconocimiento. Que su abuelo, don Inocencio Rentería, la había nombrado heredera legítima no por lástima ni por favoritismo, sino por justicia. Con el testamento sobre la mesa y la confesión de su abuela justo al lado, Salma se sentó frente a Regna. El sol comenzaba a filtrarse por entre las hojas de bugambilia, dibujando manchas de luz sobre la madera vieja. Regna, quiero que seas tú quien lo lea completo. En voz alta. Quiero escucharlo de nuevo. Necesito sentir que no me lo estoy inventando. Regna, con el cabello recogido en un chongo apretado y su delantal manchado de masa, dejó a un lado la canasta de pan y tomó los papeles con manos cuidadosas, como si fueran reliquias sagradas.
Acomodó sus lentes sobre la nariz y comenzó. Yo, Inocencio Rentería Hernández, en pleno uso de mi razón y sabiendo que mi partida de este mundo se aproxima, declaro por escrito esta última voluntad. La casa ubicada en calle Benito Juárez, 24, San Pascual de la Cumbre, será dejada únicamente a mi nieta Salma Rentería Vargas, por razones que solo Dios conoce a fondo, pero que quienes vivieron en esta casa entenderán sin necesidad de explicaciones largas. Ella fue la única que permaneció cuando todos se fueron. Ella cuidó de mi esposa cuando perdió la vista, y de mí cuando ya no podía levantarme de esta silla. A ella le pertenece esta tierra, este techo, y este cuadro, que guarda más que pintura, guarda historia, amor y redención. Y quien ose arrebatarle lo que le pertenece, se enfrentará no a una herencia material, sino al juicio de su propia conciencia. Salma cerró los ojos. Cada palabra la atravesaba como una cuchillada y un abrazo al mismo tiempo. Lloraba en silencio con la cabeza baja, como si su alma necesitara derramarse para vaciar el peso que llevaba por dentro. Lo escribiste tú, abuelo, susurró. Lo escribiste y nadie lo quiso buscar, porque les daba miedo lo que encontrarían, porque si se enteraban, ya no podrían seguir diciendo que yo me adueñé de algo que no era mío. Rayo, que hasta entonces dormía cerca del establo, se levantó de pronto. Caminó con lentitud hasta el porche y se detuvo justo frente a la puerta, como si también estuviera escuchando, como si entendiera que ese momento era tan suyo como de las dos mujeres dentro. ¿Y qué vas a hacer con esto, Salma?, preguntó Regna, con voz suave. No lo sé aún. Parte de mí quiere ir a San Pascual y plantarme frente a mis hijos con estos papeles, decirles, aquí está, mírenlo, ¿ahora qué van a decir?, respondió, apretando los dientes. Pero otra parte se quedó en silencio unos segundos. Otra parte de mí solo quiere descansar, guardar este testamento como una carta de amor del abuelo y no convertirlo en arma. Yo creo, dijo Regna, sirviéndole café, que ya no necesitas pelear con ellos. Ya les demostraste todo lo que tenías que demostrarte a ti misma. Salma miró el cuadro. El rostro de su abuelo, aunque pintado hace más de medio siglo, parecía mirarla con aprobación. ¿Sabes lo que me duele más?, confesó. No que me hayan echado, no que me hayan gritado. Lo que más me duele es que ninguno preguntó qué significaba ese cuadro para mí. Ninguno dijo, mamá, ¿por qué lo cuidas tanto? Solo vieron el marco, la pintura, el valor de reventa. Y eso me hizo sentir invisible, como si mi historia ya no importara. Regna se levantó, caminó hacia la pared y descolgó un retablo de madera que tenía colgado desde hacía años. Lo bajó y lo puso junto al cuadro. Este me lo dio mi madre cuando murió. Me dijo, Regna, no lo pongas donde todos lo vean. Ponlo donde tú lo mires todos los días. La miró con una sonrisa serena. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque lo que vale no necesita ser exhibido. Solo necesita ser honrado. Salma acarició el marco del cuadro y respiró hondo. ¿Crees que debería quedarme con el cuadro? ¿Y quién más podría tenerlo? ¿Quién más conoce su peso, su voz, su raíz? El día avanzó entre labores del campo y tazas de café. Salma decidió colocar el cuadro en un lugar distinto, no escondido, pero tampoco en el centro. Lo puso en el pasillo de la casa, justo enfrente de una ventana, donde la luz del atardecer lo iluminaba sin llamar la atención. A su lado, colgó el testamento y la carta de su abuela. Todo enmarcado, todo claro, todo al fin en su sitio. Esa noche, mientras Regna cocinaba sopa de flor de calabaza y el aroma llenaba cada rincón, Salma se sentó con papel nuevo entre las manos. No para escribir una carta más. Esta vez era un diario. Hoy empiezo de nuevo, escribió. No como madre abandonada, no como abuela rechazada. Hoy empiezo como mujer heredera de una historia que nadie quiso contar, pero que yo sí voy a honrar. Porque si nadie más quiere recordar, yo sí voy a hacerlo. Y al cerrar el cuaderno, miró a Rayo, que rumiaba tranquilo a la luz de la luna.
Gracias, compañero, le dijo en voz baja, porque tú fuiste el único que nunca me vio como carga, el único que, sin hablar, me guiaste al corazón de mi verdad. Y así, en la quietud del rancho, bajo un cielo estrellado y lleno de paz, el testamento olvidado dejó de ser papel y se convirtió en justicia viva, en raíz firme, en legado sagrado. Era un viernes caluroso, de esos en que el polvo se levanta con cada pisada y el cielo parece arder sobre la tierra. El rancho de Regna brillaba bajo el sol de mediodía y hasta las gallinas buscaban sombra bajo las ruedas de la carreta vieja. El silencio era profundo, interrumpido solo por el zumbido constante de los insectos y el rechinar lejano de una veleta oxidada. Salma se encontraba dentro, doblando cuidadosamente unas servilletas bordadas que había terminado la noche anterior. Tenía el cabello recogido con una cinta de flores moradas y el rostro sereno, aunque sus ojos guardaban la inquietud que solo las mujeres sabias reconocen. Esa sensación extraña de que algo está por pasar, aunque no se sepa exactamente qué. Regna, mientras tanto, amasaba pan con la radio encendida bajito. Sonaba un bolero antiguo que hablaba de promesas rotas y regresos imposibles, hasta que un ruido seco interrumpió la melodía, el chillido de una llanta frenando sobre la grava. Ambas mujeres se miraron, no esperaban a nadie, y nadie solía visitar el rancho sin avisar. Salma se acercó a la ventana. Desde la sombra del corredor vio una camioneta blanca estacionada frente al portón. Era vieja, con una calcomanía desgastada en el vidrio trasero, y lo supo de inmediato. Eran ellos, sus hijos. Renato bajó primero. El mismo hijo que meses atrás la había echado de su casa con los ojos llenos de impaciencia y una voz que no dejó espacio para el amor. Llevaba una camisa arrugada y un sombrero que apenas le cubría la frente sudada. Detrás de él venía Luciana, la hija menor de Salma, con el rostro apretado y los brazos cruzados como una muralla. Y un poco más atrás, su esposo, el yerno que jamás había querido saber de historias antiguas ni de cuadros viejos. Regna salió primero, secándose las manos en el delantal con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Buenas tardes», dijo sin sonreír. «¿Les ayudo en algo?» «Venimos a hablar con mi madre», dijo Renato sin rodeos. «Solo será un momento». Regna miró hacia la casa, luego al portón, y entonces pasó lo que nadie esperaba. Rayo, el caballo marrón, salió desde el establo con paso firme. Se detuvo justo en medio del portón abierto, sin relinchar, sin moverse, solo se plantó ahí, de frente a la camioneta, con las orejas erguidas y los ojos clavados en Renato. «¡Oye!», gritó el yerno, «¡quita ese animal! ¡Va a rayar la camioneta!». Pero Regna no se movió, y Rayo tampoco. «Ese animal no se mueve porque no quiere», dijo con firmeza, «y si está parado ahí, es por algo». «No diga tonterías», bufó Luciana, empujando la puerta del vehículo. «Es solo un caballo». Salma, que había escuchado todo desde dentro, salió al porche despacio. Su figura, delgada y serena, contrastaba con la tensión en el ambiente. Llevaba el cabello suelto por primera vez en semanas, y el sol le acariciaba los hombros como si la protegiera. «Mamá», dijo Renato, dando un paso al frente, «solo queremos hablar». «¿Hablar?», repitió ella con voz baja. «Cuando quise hablar yo, no quisieron escucharme». Luciana bajó la mirada. El yerno dio un paso atrás, incómodo. «Vinimos por el cuadro», dijo Renato directo. «Nos enteramos de que lo encontraron intacto. El tasador con el que hablamos dice que vale más de lo que pensamos. Si lo restauramos, podría ayudarnos a saldar una deuda fuerte». Salma no respondió de inmediato. Caminó hasta Rayo y acarició su lomo. El animal seguía quieto, como si entendiera cada palabra, como si supiera que él estaba ahí no solo como testigo, sino como guardián. «Ese cuadro no está en venta», dijo ella al fin, con voz firme pero serena. «Mamá, no te lo estamos pidiendo», soltó Luciana, exasperada. «Esa casa era de papá, de nosotros. Tú solo la ocupaste todos estos años.
Fue entonces cuando Salma sacó del bolso un sobre de papel amarillento y lo levantó en el aire. Aquí está la verdad. Este es el testamento de mi abuelo, don Inocencio Rentería. Aquí dice que esa casa nunca fue de ustedes. Fue mía desde el principio. Y ese cuadro también. Silencio. Solo se oía el zumbido de los insectos y el rechinar suave de la cuerda del pozo movida por el viento. Renato bajó los brazos. No dijo nada. Solo la miró como si estuviera viendo a su madre por primera vez. Luciana tenía los labios apretados y los ojos rojos. El yerno se giró hacia la camioneta queriendo irse. Rayo entonces retrocedió un paso. Ya no bloqueaba el paso. Ya no hacía falta. Su mensaje había sido claro. No vine a hacerlos sentir culpables, dijo Salma. Vine a esta tierra porque necesitaba respirar, pero ustedes vinieron a buscar un cuadro y encontraron una historia que no quisieron escuchar durante años. Renato tragó saliva, dio un paso más hacia ella. ¿Podemos verlo una última vez? Salma asintió. Pasen. Y pasaron. No como antes, no con soberbia. Pasaron con la cabeza baja, como quien entra a una iglesia con el corazón avergonzado. Dentro de la casa, el cuadro colgaba en una pared lateral, bañado por la luz del atardecer. Los rostros de don Inocencio y doña Clara miraban al frente con la misma solemnidad de siempre, pero ahora también con algo más. Algo que solo se ve cuando el alma está lista. Perdón. Salma se quedó de pie junto a la puerta. No dijo nada más. Solo observó cómo sus hijos miraban el cuadro y cómo por primera vez no vieron un objeto, vieron una raíz que ellos mismos habían querido arrancar, pero que seguía firme, viva, inquebrantable, como el corazón de su madre, como los pasos del caballo que, sin saber leer ni escribir, fue el primero en entenderlo todo. El día se había ido como se va la dignidad en una discusión familiar, lento al principio, pero de golpe al final. El sol desaparecía tras los cerros del Espinalito y el cielo empezaba a pintarse con esos colores que duelen en el pecho, rosados, morados y anaranjados, como si también él supiera que algo importante había pasado. Porque sí, en ese rancho pequeño y olvidado por el mapa, algo acababa de quebrarse, o más bien de romperse en pedazos para volver a nacer. Renato, Luciana y el yerno permanecían sentados en la banca de madera del porche. Nadie hablaba. Había algo en el ambiente, algo que no permitía palabras vacías. Era ese tipo de silencio que no incomoda, pero tampoco consuela. Salma salió de la cocina con una jarra de agua fresca y 3 vasos. Los puso en la mesa sin decir nada. Solo los miró. Y luego se sentó. Regna, de pie junto a la puerta con los brazos cruzados, no quitaba los ojos de encima del cuadro que colgaba al fondo, bañado por la tenue luz de una veladora. Entonces, dijo Renato por fin con la voz ronca, ¿todo este tiempo supiste lo del testamento? Salma tomó un sorbo de agua, cerró los ojos como si limpiara su alma antes de hablar y respondió, no lo supe hasta hace unos días. Lo encontré detrás del cuadro, escondido por mi abuelo. El que me guió fue Rayo, el caballo. Luciana soltó una risa breve, casi burlona, pero se apagó tan rápido como nació, porque vio los ojos de su madre, y no estaban jugando. El caballo, murmuró entre confundida y nerviosa. Sí, afirmó Regna sin rodeos. Ese animal no dejó de empujar el cuadro hasta que lo abrimos, y adentro estaba la verdad, así de claro, así de fuerte. Renato bajó la cabeza, miraba sus manos, su anillo de matrimonio gastado, como si buscara en él una respuesta a su vergüenza. Luego levantó la vista y la clavó en su madre. Te echamos por algo que era tuyo, que siempre fue tuyo. Salma no contestó, no hacía falta. Su silencio era más poderoso que cualquier sermón. Pensamos que eras egoísta, continuó Luciana, apretando los dedos sobre las piernas, que querías quedarte con todo, con la casa, con el cuadro, con lo poco que quedaba, pero ahora me doy cuenta de que eras la única que realmente se había quedado, la única que nunca se fue.
El yerno seguía sin hablar. Se mantenía al fondo, como un niño al que regañaron fuerte, pero sus ojos estaban rojos, y eso decía mucho. «Mamá», dijo Renato alzando la voz apenas un poco, «no puedo quitar lo que hicimos, ni lo que dijimos, pero si tú quieres regresar a la casa, si quieres volver, es tuya. Siempre lo fue». La palabra volver flotó en el aire como una promesa desesperada, pero Salma no la atrapó. «No, no voy a volver», dijo sin rabia, sin rencor, solo con verdad. «¿Por qué?», preguntó Luciana casi con un hilo de voz. «¿No quieres perdonarnos?». Salma se inclinó un poco hacia adelante. Sus ojos, dulces y firmes, se clavaron en los de su hija, y lo dijo con una claridad que cortó la tarde como cuchillo en pan recién horneado. «Claro que los perdono. Ya los perdoné desde antes de que tocaran este portón, pero no voy a volver a un lugar donde me hicieron sentir como si mi vida ya no valiera, donde lo más valioso que tenía fue visto como estorbo. No me lo merezco, y ustedes tampoco». Esa frase no fue castigo, fue espejo, un espejo que nadie quería mirar, pero que, al hacerlo, reflejaba el verdadero rostro de la culpa. Luciana empezó a llorar, no con gritos ni escándalo. Lloraba bajito, como quien se da cuenta de algo tarde, pero de corazón. Se acercó a su madre, se arrodilló frente a ella y tomó su mano. «Perdónanos, mamá. Por favor, perdónanos de verdad». Salma le acarició la cabeza como cuando era niña. Sus dedos temblaban, no por odio, por amor contenido. El perdón ya lo tienen, pero el respeto, ese tendrán que ganárselo. Renato se paró, caminó hacia el cuadro, lo miró largo rato. Luego sacó su teléfono del bolsillo, lo apagó y lo guardó. Se giró hacia su madre. «¿Sabes qué voy a hacer? Voy a contar esta historia a mis hijos, a mis sobrinos, a quien quiera escucharla, porque ya entendí que las casas no se heredan por ladrillos, se heredan por memoria, y yo no tenía ninguna, hasta hoy». Salma asintió. No dijo más, solo respiró hondo, y en esa respiración iba su alma entera. Ya era noche cerrada, la luna se alzaba redonda, vigilante, desde el cielo. Los hijos se marcharon sin ruido. La camioneta desapareció entre la polvareda del camino. Rayo, como si todo ya estuviera en paz, regresó al establo. Caminó despacio, sin prisa. Se acostó bajo el árbol de guayaba y cerró los ojos, como si su misión hubiera terminado, como si ahora sí pudiera descansar. Y en el porche, sentada junto a la veladora, Salma acariciaba el bastidor donde bordaba una nueva frase. Una que nacía no del dolor, sino de la victoria tranquila que solo da la verdad. No hay justicia más fuerte que la que cae sin gritar. El sol de la mañana entraba tímido por la ventana, acariciando con suavidad las paredes blancas de la nueva habitación que Regna y Salma habían terminado de arreglar juntas. Era un cuartito sencillo, pero lleno de alma, con piso de barro cocido, cortinas tejidas a mano y una repisa de madera donde descansaban un par de fotos antiguas, una vela encendida y una pequeña imagen de San Judas Tadeo, el santo que Salma había llevado consigo durante décadas. En la pared principal, justo frente a la cama, colgaba ahora el cuadro, pero ya no envuelto ni escondido. Estaba limpio, restaurado, protegido con un vidrio nuevo que lo hacía brillar cada vez que la luz lo tocaba. Ya no era símbolo de peso ni de vergüenza. Era una bandera, una raíz, un altar a la historia que por fin había salido del silencio. Doña Salma lo miraba cada mañana, como quien mira a un viejo amigo que nunca se fue. Había algo diferente en su rostro. Una paz que no se fabricaba con palabras, ni con perdones forzados, ni con lo que otros pensaran. Era la paz de quien puso todo sobre la mesa, la verdad, las heridas, la dignidad, y decidió quedarse con o que realmente importaba. Aquella mañana se preparaba para algo especial. Había corrido la mesa del comedor al centro del patio y puesto un mantel bordado. Encima colocó pan de rancho, café de olla, frutas frescas y una jarra con agua de Jamaica. No era una fiesta,
Tampoco una ceremonia, era más íntimo, era un agradecimiento. Uno a uno comenzaron a llegar los vecinos. Gente del pueblo, de las tierras cercanas. Doña Rosario con sus tamales, don Melquíades con sus botas de cuero gastadas, la joven Camila con su hija pequeña, que había aprendido a bordar con Salma en los últimos días. Todos traían algo, una sonrisa, un abrazo, un recuerdo. Nos contaron que volvió doña Salma, le dijo una señora al abrazarla, pero no sabíamos que también traía justicia entre las manos. Salma solo sonrió. No necesitaba explicar. La verdad se notaba en la forma en que la gente la miraba, no con lástima, sino con respeto. Con ese respeto que se gana cuando uno no se rinde, aunque el mundo le dé la espalda. Regna, parada a su lado con su delantal limpio y sus ojos brillando de emoción, le susurró al oído: «¿Ves lo que hiciste? No solo recuperaste tu historia, sembraste una nueva». Pero había alguien que no se había movido en toda la mañana. Rayo, el caballo marrón, estaba echado bajo la sombra del mezquite grande. Su cuerpo descansaba con la serenidad de un guerrero que ya no necesita vigilar. Tenía los ojos cerrados, las patas dobladas y el pecho subiendo y bajando con suavidad. Una niña se acercó con una flor en la mano. «¿Está dormido, abuelita?», preguntó, apuntando al caballo. «Sí, mi amor», respondió Salma, acariciándole el cabello. «Pero está soñando bonito, porque él sabe que ya todo está en su lugar». En algún momento del mediodía, alguien pidió ver el cuadro. Salma los invitó a pasar de uno en uno, con respeto. No era un museo, era algo más sagrado. Cada persona que entraba a su cuarto se quedaba en silencio unos segundos frente a la pintura. Algunos hacían la señal de la cruz, otros simplemente suspiraban, porque frente a esos rostros, los de Inocencio y Clara, sus abuelos, se sentía algo que no necesitaba explicación. «¿Y por qué lo cuidó tanto?», le preguntó un joven. «Porque era lo único que no podían quitarme», respondió Salma con calma. «Era mi verdad, y mi verdad me salvó». Esa tarde, mientras todos compartían comida y anécdotas bajo la bugambilia florecida, Salma tomó asiento en una mecedora vieja que había estado guardada por años. Se acomodó el rebozo sobre los hombros y miró a su alrededor. La casa viva, las risas sonando, los ojos húmedos de quienes la creyeron vencida y ahora la veían renacer. Y entonces, sin buscarlo, la escuchó. La respiración tranquila de Rayo, el caballo que una vez empujó un cuadro para revelar un testamento, que se plantó frente a quienes la traicionaron, que vigiló su descanso cuando todos le dieron la espalda. Ese caballo no era solo un animal, era su ángel, su compañero, su señal. «Gracias, hijo», le dijo en voz bajita, «porque tú no me dejaste sola. Porque tú escuchaste lo que ni yo sabía que quería gritar». Y mientras el sol caía detrás del mezquite y el viento movía las hojas como aplausos suaves, Salma cerró los ojos y se meció despacio. Sabía que aún quedaba camino, que la memoria seguiría doliendo a veces, pero también sabía que ya nada ni nadie podría arrebatarle lo más importante: su voz, su raíz, su historia. Amaneció con una brisa suave, de esas que acarician las hojas sin apurarlas y mueven las cortinas con la delicadeza de una oración. El rancho de Regna olía a tierra fresca y a maíz recién nixtamalizado. En el corral, las gallinas ya cacareaban, y Rayo, como de costumbre, no estaba al lado del establo, sino frente al cuarto de Salma, ahí, como si aún cuidara su sueño. Pero esa mañana no era como las demás. Salma despertó antes del alba. Sentía algo dentro que no podía explicar, una mezcla de nervios y ternura. Había soñado con su madre. En el sueño, ella aparecía sentada al pie de la cama, peinándola como cuando era niña. No dijo palabra, pero la miró con esos ojos que hablan sin hablar. Al despertar, Salma entendió. Era el día de escribir la última carta. No una carta de despedida,
una carta de siembra. Se sentó en su mesa de madera con una vela encendida, el bastidor a un lado y una taza de café calientito. Tomó una hoja nueva, doblada en 3, y comenzó a escribir. Queridos míos, si algún día vuelven a este rancho, no vengan a pedirme nada, vengan a mirar. Porque aquí está todo lo que un día rechazaron, la historia, la verdad, el amor y la raíz. No los juzgo, porque entendí que a veces uno solo puede dar lo que tiene, y ustedes crecieron con prisa, con hambre de salir, de tener, de demostrar, y en ese camino olvidaron lo más simple. Pero yo no, yo me quedé, y no por costumbre, sino por amor, por fe, porque alguien tenía que guardar el fuego. Cuando terminó, dobló la carta, la colocó dentro de un sobre blanco y la dejó sobre la mesa, justo bajo el retrato de sus abuelos. Luego salió al patio. El sol comenzaba a asomarse, tibio y tímido. Salma caminó descalza sobre la tierra húmeda hasta donde Rayo la esperaba. El caballo giró la cabeza y relinchó suave, como saludando. ¿Sabes qué entendí, mi cielo?, le dijo mientras le acariciaba la frente, que a veces las traiciones son regalos disfrazados. Si no me hubieran echado de esa casa, jamás habría venido aquí, jamás habría encontrado el testamento, jamás habría escuchado tu llamado, jamás habría abierto mi corazón. Rayo movió la cabeza como si respondiera. El viento sopló justo en ese momento, levantando polvo y pétalos de bugambilia por el aire. Era como si la naturaleza entera aplaudiera en silencio. Yo pensé que había perdido todo, continuó Salma. Pero Dios, ¡ay Dios! Dios escondió un milagro detrás de una herida. Me mostró que lo que es verdadero no se pierde, que la memoria no se quema, que la verdad, tarde o temprano, se abre paso. Ese mismo día, Regna la acompañó hasta el mercado del pueblo. Salma quería comprar unas semillas, no para comer, para sembrar, para dejar huella. Eligió frijol negro, calabaza criolla y flores de cempasúchil. ¿Y tú vas a sembrar todo eso sola, mujer?, se burló Regna, empujando la carretilla. No sola, dijo Salma, guiñando un ojo. Rayo me va a ayudar. Ya de regreso, marcó un espacio en el patio. Lo hizo con una varilla vieja y en el centro clavó un letrero de madera donde escribió con pintura azul: «Aquí florece lo que se quiso enterrar». Esa misma tarde, Luciana regresó. Venía sola, sin carro, sin bolso, sin maquillaje, solo con una mochila al hombro y un gesto frágil en el rostro. «No vengo por el cuadro», dijo desde el portón, sin cruzarlo, «ni por la casa. Vengo por ti, mamá, porque me haces falta». Salma caminó despacio hacia ella. Las dos se quedaron frente a frente sin decir palabra, hasta que la madre extendió los brazos y la hija cayó en ellos como si fueran el único lugar seguro del mundo. Lloraron largo, con los ojos cerrados, sin necesidad de palabras, y desde el fondo del terreno, Rayo relinchó bajito como celebrando, porque ese caballo ya lo sabía, que Dios no se olvida, que lo que el hombre hiere, Dios lo sana, y que a veces el milagro más grande es un abrazo que llega tarde, pero llega. Salma no volvió a San Pascual, pero sí volvió a sí misma, a su fe, a su calma, a su historia. Y en El Espinalito, bajo el cielo abierto y los pasos suaves de un caballo viejo y sabio, se escribió una de esas historias que no se olvidan. Una historia donde la traición no tuvo la última palabra, donde el dolor se volvió semilla, y donde, entre verdad y perdón, nació la justicia de Dios. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Si te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias que, como esta, tocan el alma y nos hacen reflexionar. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que te dieron la espalda cuando más necesitabas apoyo? ¿Te ha pasado que algo que parecía una traición terminó siendo una bendición disfrazada? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Doña Salma? Déjame tus respuestas en los comentarios. Me encantaría leerte.
Tu experiencia puede inspirar a otros. Recuerda, la verdad, aunque se oculte, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y a veces, Dios usa los caminos más inesperados, hasta un caballo, para mostrarnos justicia y amor verdadero. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en más historias que transforman.